Badakizue, asteburua, gaua, Radio Vitorian, euskitasuntzaren mainburuak. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a estas tertulias de Euskitasunza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy tenemos un nuevo tema en esta mesa del estudio central de esta emisora. Estamos, primero, vamos con las presentaciones, con Alberto Gárate. Alberto Gárate es tesorero de Euskitasunza y es un buen conocedor de algunos de los aspectos que hoy vamos a tratar en esta tertulia. Alberto Gárate, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Alberto, ¿qué tema vamos a tratar hoy en Euskitasunza? Porque creo que tienes que ver muchas veces, algo que ver en los temas que tratamos. Siempre hay unas reuniones previas para conocer cuáles son los temas que pueden interesar a la audiencia de Radio Vitoria. Y, por ejemplo, si hoy hablamos de Valdegovía, seguro que tienes algo que ver. Vamos a hablar de las artes de la época moderna en Valdegovía, siglos XVI, XVII y XVIII. Sí tengo que ver algo con Valdegovía, porque he trabajado 34 o 35 años muy cerca, en General Química, pero no soy la persona más adecuada para estar aquí, porque, por ejemplo, sobre la historia de Valdegovía debería estar Alberto Angulo, pero no ha podido venir. ¿Y te has traído, profesor? Sí, no es mi profesor, pero es un viejo conocido que además de arte de toda la poesía añana es muy buen conocedor, Javier Vélez. Javier Vélez Chaurri, profesor de Historia del Arte en la Facultad de Historia y Geografía de Vitoria-Gasteiz. Javier, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Bueno, eres natural de Miranda de Ebro. Me llama la atención que aparezca esto en tu currículum. Recuerdo que hablamos sobre las relaciones de Miranda de Ebro con Vitoria-Gasteiz hace unas fechas. ¿Siguen esas relaciones con Miranda de Ebro? Desde luego con Valdegovía hoy en día sí que hay relación por parte de esa ciudad de Burgos, Miranda de Ebro. Sí, efectivamente, ya hace algún tiempo que estuvimos charlando aquí un domingo contigo y efectivamente las vinculaciones siguen existiendo, constantes. Como ya hablábamos en su día, ¿verdad? No hay más que acercarse a la estación de ferrocarril cualquier mañana y verás la cantidad de estudiantes, trabajadores, gente que se desplaza. Pero luego por las tardes, la cantidad de gente que viene al comercio, es algo constante y continuo. ¿Y Miranda de Ebro, Valdegovía? Bueno, yo creo que el mundo de Valdegovía se vincula más a otras zonas. Yo no le veo tan cercano, a la comarca mirandesa. Sí se acercan más otras localidades alavesas, pues ya íntimamente unidas a Miranda, pues pueden ser lo que es la zona de Lantarón, Quintanilla, hasta Espejo podríamos decir, pero que es el valle ya de Valdegovía. Ahí está el límite. Como que por ahí yo creo que ya no se acercan tanto. Pero pues por ahí va, pero las vinculaciones siguen siendo muy intensas, Miranda Vitoria, por supuesto. Por lo tanto, Valdegovía, artes de época moderna. Pero no solo vamos a hablar de arte. Por situarnos en esta zona, en la actualidad de Álava, Alberto, vamos con los datos históricos. ¿Qué primeros papeles pueden aparecer sobre la historia de Valdegovía? ¿De qué población estamos hablando? En aquellos momentos, las relaciones de Valdegovía con su entorno eran iguales o no que en la actualidad. Situamos un poco en la zona geográfica y en sus gentes. Bueno, es la pregunta del millón, o sea, la historia de Valdegovía empieza en la prehistoria y llega al 2002, ¿no? Pero en fin, hay un momento, digamos, importante entre Valdegovía y Álava, y es cuando Valdegovía, y entiendo por Valdegovía todo el Valle de Lomecillo, es decir, no solamente el actual ayuntamiento de Valdegovía, sino también Salinas, la parte occidental del ayuntamiento de Lantarón, es decir, el antiguo ayuntamiento de Bergüenda, se vincula a Álava. Y este momento es el siglo XV. ¿Sí? El siglo XV, que por razones no muy conocidas, primero se vincula las tierras del conde de Salinas, es decir, Salinas, Atiega, Caranca, Astules, Sobrón, Lantarón, Medropio, y algo más tarde, ya hacia finales del siglo XV, se vincula el resto del Valle de Lomecillo, lo que llamamos normalmente la antigua hermandad de Valdegovía. Alberto, ¿y antes? ¿Antes en ese siglo XV? Bueno, yo tengo que decir, y es una opinión, ya sé que hay gente que piensa lo contrario, Valdegovía desde el siglo XV es una zona fundamentalmente castellana. ¿Sí? Forma parte del condado de Castilla,
del estricto Reino de Castilla, aunque también Álava fue Reino de Castilla. Es una zona no vascófona, salvo inmigración, por ejemplo en Basabe. Es una zona castellana que voluntariamente decide integrarse en Álava, por causas que no conocemos muy bien. Tal vez pueda ser por el temor de familias linajudas como los Sarmientos condes de Salinas o los Salazares, al creciente poder de los Velascos condestables de Castilla, en la Baja Edad Media. Pero esto es una hipótesis, no lo sabemos con seguridad. Por lo tanto, a pesar de estar apellidos importantes en la zona, por ejemplo, la Torre de los Badona, que nos queda en la actualidad, hay momentos a lo largo de su historia que no han pertenecido a Álava, como nos está diciendo Alberto. También es una zona de paso importante en las comunicaciones entre el centro de la península y el Cantábrico. En la actualidad todavía nos queda ese puerto de Orduña que marca claramente cuál era el caminar de las personas para llegar al Cantábrico, para llegar a otros puntos de la península. ¿Ese camino hacia Orduña ha tenido importancia? Bueno, intento responderte. Valdegovía es claramente castellana y no alavesa hasta finales del siglo XV. ¿eh? La zona es muy importante desde el comienzo del comercio de la lana castellana por el Cantábrico, fundamentalmente Bilbao, en menor medida Portugalete, del camino de la lana castellana y de la sal de Añana, no nos olvidemos, como exportación y como importación, productos de Flandes, de lujo, arte, tejidos, etcétera, y productos de las ferrerías del Cantábrico hacia el resto de España. Ha sido siempre un camino muy importante, variable en su importancia a lo largo de los siglos, más importante en el XVI, menos en el XVII y claramente importante en el XVIII, y otra cosa ocurre en el XIX y en el XX. En el XIX se construye el ferrocarril de Miranda de Ebro a Bilbao por el Valle del Vallas, no por el Valle de Valdegovía. Por aquel entonces sería un adelanto, pero hoy en día es caminar en tren. Sí, pero bueno, compara el tren con las carretas. O sea, el camino del ferrocarril por el Vallas desplaza la importancia de Valdegovía, ¿no? Y eso se acompaña en el finales del siglo XX con la construcción de la autopista por el Vallas, ¿no? Valdegovía queda hoy a desmano, pero no ha sido así hasta, digamos, hasta mediados del siglo XIX. Tendría tanta importancia como otros caminos que han pasado en nuestros días. En Madrid iba un camino hacia París. En aquel entonces ese puerto de Orduña, ese punto de Orduña era importante en las comunicaciones. Un punto que pasaba también por Valdegovía, claro. Pues evidentemente, por ejemplo, cuando en la época de los Reyes Católicos se intenta mejorar el puerto de Orduña, que no discurría por donde discurre actualmente, se calcula que pasan al año 3.000 caballerías mayores. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Cómo salvarían el desnivel por aquel entonces? Más la importancia del puerto, ¿verdad? Hasta que lo abre luego la peña, va a seguir siendo fundamental. Y cuando abre la peña, pues mejor todavía. Enseguida Muy bien. introducimos, Javier, tu tema, el tema del arte en diferentes épocas a lo largo de los siglos. Pero una última cuestión. Hoy en día Valdegovía es desconocido cada vez menos por el resto de Álava, cada vez menos, insisto, pero todavía sigue siendo una zona muy desconocida de Álava. La población es uno de los datos peculiares de esta zona de Álava en la actualidad, una densidad muy baja, una gran extensión y una densidad muy baja de población. ¿Siempre ha sido así? No. Hombre, yo he trabajado en comunión y me acuerdo cuando la población de Valdegovía era el doble que la actual, ¿no? Pero cogiendo datos, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia de la Historia, fechado en 1802, ves que la población de Valdegovía era del orden de entre 3 y 4 veces superior a la actual, ¿no? Estamos hablando, claro, de una economía de subsistencia, ¿eh? Y en una sociedad profundamente extinguida en cuanto a la propiedad y en cuanto al estatus de la población entre hidalgos y pecheros, ¿eh? Nos hemos situado en la zona y en algunos momentos importantes de la historia de Valdegovía con las palabras de Alberto Gárate. Desde luego los que desconocemos el arte y desconocemos además los ejemplos claros o importantes del arte a lo largo de la historia en Valdegovía, sí que nos llama la atención un tema, Javier, y es cómo en ese lugar de Álava, de la Álava actual, Valdegovía, nos encontramos con obras de arte importantes y no solo en un momento de la historia. Por ejemplo,
uno recuerda, ya no me acuerdo del pueblo con exactitud, pero la iglesia, el edificio eclesiástico más antiguo del territorio a la vez, creo que se encuentra en Valdegovía, y luego eso se repite. Por lo tanto, no es en un momento histórico, sino Tobillas, por ejemplo, es un monumento histórico y no de época reciente, sino muy pasada, ¿no? Sí, parece como que estas tierras, ¿verdad?, de Valdegovía, tienen como, yo creo, dos momentos de esplendor, de esplendor. Esa Edad Media, ¿verdad?, cuando uno va allí y se encuentra con una cantidad de iglesias románicas, algunos días muy tempranas, O prerrománicas, como es el caso de Toledo. por ejemplo, algunas prerrománicas, efectivamente, buena precisión, y llama la atención esa densidad de obras que todavía hoy se han conservado, ¿eh? Y luego hay otro momento de esplendor, magnífico, magnífico, parece como que la tierra de Valdegovía vuelve a tener recursos, una bonanza económica, un momento esplendoroso, que es el siglo XVI. El siglo XVI, que para nosotros hoy, dices, bueno, pues qué momento tan espectacular, efectivamente, lo que hizo fue cargarse algunas de las iglesias románicas, ¿verdad?, que no podemos contemplar, porque claro, cuando esta tierra en el siglo XVI crece, tiene más habitantes, necesita unas iglesias más grandes. Ahora, las iglesias románicas se les han quedado pequeñas. Y mirados con sus ojos, ellos no les interesaba guardar. ¿Guardar para qué? Querían una iglesia más grande. Y por eso vemos un proceso que es muy curioso, que se da en buena parte de Álava. Como iglesias románicas fueron, algunas de ellas, tiradas por completo y construidas nuevamente al estilo del 16. Otras, en otros lugares, donde igual el dinero era menos, más escaso, pues conservaron parte de la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, la nave románica, pero toda cabecera nueva, grande, espectacular del siglo XVI. Vamos con algún ejemplo, por ejemplo, para este Bueno, último. mira, tenemos, por ejemplo, completas, iglesias nuevas del XVI. Yo creo que la más llamativa, por ejemplo, yo llamaría la atención sobre Bachicabo. Bachicabo es un edificio esplendoroso. Yo cada vez que lo veo es como la catedral de allí, ¿eh?, dejando de lado al puesto y estas cosas. Bueno, Bachicabo es el gran edificio de Sibelius. Es un templo que solo se puede pensar que se construyó allí porque hay unas mandas, un dinero, una familia, porque si no es imposible. Y lo vamos a ver cómo en Bachicabo luego, siglo y medio después de construir este edificio, construyen el retablo de su iglesia. Oye, ves el retablo de su iglesia y ves un cuadro y dices, este cuadro tiene que estar en un museo. El cuadro principal de la iglesia, que es un San Martín a caballo, aunque ahora me salte un poco del orden, pero da igual, ¿verdad? Ese cuadro es como un cuadro de Van Dyck o de Rubens. Es un santo para San Martín a caballo. Al lado está el paje, el mendigo al que le está dando la mitad de su capa, en ese acto pues, de dádiva, de decir, bueno, hay que repartir, pues, ese cuadro, con ese caballo tan espectacular, con tanta calidad, solo se puede pensar que esté allí porque hay detrás unos medios, una familia, unos dineros, y efectivamente, solo son la posibilidad de que, gracias a eso, ¿verdad?, a esos dineros, esté ahí un cuadro, que podría ser de Van Dyck, que podría ser de Rubens, en realidad puede ser de Gaspar de Crayer, un flamenco seguidor de ellos, pero que podría estar en un ámbito cortesano, podría estar en el Museo del Prado sin problemas ninguno, ¿eh?, gracias a esa calidad y gracias a que hay detrás una familia con dinero. Alberto, ¿me vas a creer que es la primera vez que escucho algo sobre la iglesia de Bachicabo? Ya sé que me vas a decir, a ver, pero es que no has oído nada porque no te has interesado. Pues no, lo que te puedo decir como periodista que trata temas de Álava es que es totalmente desconocida esa asistencia de la iglesia de Bachicabo. No, es totalmente desconocida, pero yo creo recordar que en la revista Cultura ya se publicó algo sobre las pinturas de Bachicabo. El gran público conoce Tuesta, conoce otras iglesias de Álava, pero la de Bachicabo. Tú me dirás por qué. Con un nombre además tan sudamericano, curiosamente. No, hace unos años, mi compañero Pedro Echeverría, con el que hablarás pronto, y yo hicimos un trabajo sobre esas pinturas en la revista Cultura, sí, eran mías, los trabajos. Hicimos una mención, ¿verdad?, sobre el espectáculo que hay ahí. No solo es que haya una pintura rubeniana, bandiquiana, sino que además encuentras en lo alto una pintura que está deshecha ya, que es un descendimiento de Cristo, que es también una copia del descendimiento de Rubens en la Catedral de Amberes. Y en otro lado hay un San Miguel, está lanceando al demonio. Pues, resulta que es una copia
del cuadro de San Miguel que hizo Guido Reni, este gran pintor italiano, para los capuchinos de Roma. Es decir, en Machicabo, gracias quizá a Sebastián Hurtado de Corcuera, a este tipo que lo financió, que lo dio, que es un capitán, que está en la corte, pues tenemos eso. Y joder, en su testamento uno se queda sorprendido. Ves los libros que tiene, los cuadros que tiene, los grabados que tiene, grabados de los 12 Césares, joder, y esa posición es la misma que los caballos. O sea, hay que dar una mención especial, ¿verdad?, a que junto a Tuesta, Machicabo es un lugar a tener en cuenta. Lo dijimos en las charlas que hubo hace poco en Valdegovía, lo dijimos en ese artículo, y estamos llamando la atención, se lo dijimos al diputado, que es un cuadro, un retablo y un edificio a considerar. Y ya la Oye, sorpresa, enseguida, Alberto, ¿la gente lo conocía o no? De la opinión mía respecto al desconocimiento de ese caso, del caso de Bachicabo. No, es una opinión generalizada, no te tienes que echar ninguna culpa de no conocerlo, al contrario, es un sitio desconocido. Ajá. oye, por cierto, Ismael, tienes que ir a Bachicabo, pero no solamente para ver la parroquia, sino para ver un paraje muy interesante en la historia contemporánea del País Vasco, que se llama Petraz. En Petraz, el año 1933, al igual que en Ezquiola, en Guipúzcoa, apareció una virgen antirrepublicana, como fue Ezquiola. Y hubo verdaderas peregrinaciones de gente de mentalidad integrista. Antirrepublicana, porque Sí, eran sí, épocas de la República. como la Virgen de Ezquiola en Guipúzcoa, que duró hasta que, digamos, la conjunción carlista-nacionalista se rompió. Hemos hablado de Testa, conocido, pero bueno, Bachicabo, desconocido. Lo que sí que es conocido en Vitoria-Gasteiz por aquello de que hablamos desde Vitoria y siempre tenemos la mentalidad de vitorianos, muchas veces olvidando que la realidad de Álava es muy plural y que nos escuchan en los pueblos de Álava, pero sí que es conocido en Vitoria-Gasteiz y para los vitorianos Angosto. Eso sí. El gran santuario, el gran santuario. Efectivamente, el santuario de Angosto es quizá el núcleo, el corazón de todo el valle. Ese corazón, ¿verdad?, guarda la imagen devota, de gran devoción de la Virgen de Angosto. Y para acogerla, para guardarla, para darla un escenario especial, también en el siglo XVI, llegarse a los Barona. Siempre que hay algo bueno, detrás de una gran familia. Te decía hace un momentico que los Hurtado de Corcuera en Machicabo, pero los Barona, por supuesto, en Villanañe y en Angosto. Pues para cobijarla, para que tuviera más esplendor respecto a los fieles que iban a rezar a la Virgen de Angosto, también hicieron una obra importante. Gastaron sus dineros a mediados del siglo XVI en un retablo renacentista, que hasta hoy no se conocía su autoría ni nada, y yo el otro día cuando preparaba las charlas que hemos estado haciendo ahora en Valdegovía, me di cuenta que en la revista de Angosto, una revista que muchas veces pues tiene, no lees porque tiene un carácter devoto, bueno, a quien le guste pues desde luego. Pero la parte final, Llega a Vitoria, en la muchas parte casas final, llega, pero sí. efectivamente, sí. Pero tienes que ser, pues en cierta manera, devoto, ¿no? Pues yo me he preocupado de buscarlas porque me he dado cuenta de la importancia que tenían. Y uno de sus números más recientes, del 2001, en la parte de atrás, Inocencio Cariñanos había hecho un pequeño articulito y daba por primera vez, después de muchos años buscando a sus autorías, quiénes eran los personajes que estaban detrás. Y así el retablo de Angosto pues se realza. Hasta ahí llegó Mateo Bogrand, uno de los grandes escultores de flamencos que estuvieron en Bilbao, llegaron al Villar, a Columbe, y llegaron en Angosto. Es el sitio donde, desde luego, junto a la ¿De Virgen, tipo plateresco? bueno, plateresco, es un retablo que podemos llamar del manierismo expresionista, sí, ya de los años centrales, es decir, Sí, es expresivista más que plateresco. expresivista. Todavía guarda alguna decoración, ¿verdad? Es una decoración que viene de Francia, de Fontainebleau, del castillo de Fontainebleau está ahí esa decoración. ¿Se puede hablar de los orígenes de Angosto, de lo que conocemos en la actualidad? ¿Dónde nos debemos de situar? ¿En qué siglo? ¿En qué momento ya existe esa devoción por la Virgen de Angosto? ¿Cuándo se levanta un primer edificio? Pues difícil. Bueno, es difícil la precisión porque lo que hoy tenemos es una obra del 15 y parte del 16. La Virgen, desde luego, es una Virgen gótica, es una magnífica Virgen gótica. La devoción siempre anda un poco entre la tradición, la leyenda, la historia. Yo creo que hay que situarla muy temprano, en esos albores de la religiosidad en la zona de Valdegovía. Hay que pensar que llega allí el obispo Juan en el año 604, viene de por ahí, llega a Valcuesta, funda el obispado, recomienda. En torno a ese momento y un poquito después,
Eso dan esas devociones. Cuando se descubren o se redescubren esas grutas que dicen donde había imágenes, pasa siempre con el mundo musulmán, que tuvieron que esconder las imágenes cuando se fueron al norte y ya, luego las redescubren y surge así este momento. Pero difícil que te precise más. Yo desde luego no conozco con precisión datos históricos sobre esa devoción a Angosto. Antes nos hablaba Javier Vélez Chaurri del esplendor, siglo XVI. Por aquel entonces, ¿cómo vivían las personas de Valdegovía? Te quiero decir, Alberto, ¿qué organización tenía aquella sociedad? ¿Era una sociedad todavía feudal? ¿Qué tipo de organización tenía las gentes de Valdegovía? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el aspecto político y el aspecto económico-social. En el aspecto político, como ya he dicho, el Valle de Domecillo, excepto Valpuesta y la jurisdicción de San Sadornil, se integran en Álava con problemas, porque se pretende durante todo el siglo XVI, y yo creo que no se resuelve finalmente hasta el XVII o XVIII, que no tributen en Castilla. Pues se integran lo que después se llamarían 4 hermandades. La hermandad de Valdegovía, que es la más importante, realenga; la hermandad de Valderejo, también realenga; la hermandad de Salinas, que comprendía, aparte de la villa de Salinas y su aldea Tiega, Caranca, Astules, Sobrón, Lantarón y el despoblado de Metropio; y señorial de los condes Salinas, después duques de Íjar; y la hermandad de Vergüenda y Fontecha, también señorial de los primero de los hurtados de Mendoza, luego de los duques de Orgaz. También hay una parte de la hermandad de la Cormonte, señorial de los duques del Infantado, que se ha integrado en el siglo XX, o sea, por ejemplo, Cárcamo, Fresneda y Guinea, se ha integrado recientemente en el siglo XX en Valdegovía. O sea, 2 hermandades grandes realengas, 2 hermandades pequeñas, Salinas y Vergüenza y Fontecha, señoriales, con diferentes pesos del señor en los 2 últimos casos. Pero lo que es evidente es que, a diferencia de otras zonas de Álava, hay distinción de estatus. Hay un estatus de nobles, es decir, de hidalgos, y hay un estatus de pecheros. Cada vez los pecheros menores en número. Eso se ve, por ejemplo, a principios del siglo XIX en los padrones de hidalgos. ¿Qué era un pechero? Un pechero era un no noble, un perteneciente al tercer estado, aquí en este caso un labrador, habitualmente un labrador pobre, que se diferenciaba del hidalgo en varios aspectos. Primero, en el acceso a la función pública, en este caso lo más importante, en la fiscalidad, en aspectos procesales, etcétera. ¿El pechero tenía propiedades de terrenos o no? Podría tener propiedades de terreno. El pobre es el que paga, ¿verdad? Que siempre pagaba. Normalmente los pecheros eran pobres, pero también había burgueses pecheros. Lo que es evidente es que en toda la edad moderna hay, en todo el mundo de Valdegovía, aunque es mayoritariamente realengo, hay una gran distinción social entre las grandes familias, los Salazares, los Barona, los Pinedo, por ejemplo, los Corcuera y el resto de la población, fuese hidalga o pechera. ¿Y los Barona y compañía cómo trataban al resto de la población? Pues supongo mirándolos por encima del hombro y como propietarios de las tierras y señores, entre comillas, de vasallos. Hay una tradición que yo no sé si es cierta, que los varones exigían a sus renteros el que golpeasen el agua de los pozos para que no colasen las ranas y pudiesen dormir la siesta. No sé hasta cuánto han durado. Los varones tienen un prurito nobiliario que dicen que ha durado hasta el siglo XIX. Yo no me lo creo, pero en fin, que ha durado más allá de la Edad Media, sí, es una sociedad profundamente señorializada. Pero no nos olvidemos que junto al mundo agrario, en toda Valdegovía existe la importancia de la sal, en Salinas de Añana, existe un comercio impresionante entre Castilla y el puerto de Bilbao, comercio de la lana castellana, de la sal de Añana, del hierro vascongado, de los productos importados. Es decir, hay una cantidad de gente que se dedica a la arriería, y la arriería abre perspectivas, se conocen otros mundos,
Y esta organización social de Valdegovía, decías que no es la misma que en el resto de Álava. ¿Qué ocurría mientras tanto en el resto de Álava? Bueno, yo no he dicho eso, ¿eh? En el resto de Álava también hay hidalgos y pecheros, aunque indudablemente en todo el norte de Álava y todo el este de Álava la proporción de hidalgos es mucho mayor que en Valdegovía, ¿eh? Pero Valdegovía es mucho más moderno en los siglos XVI, XVII y XVIII que curiosamente en el siglo XIX y XX, ¿eh? Porque en el siglo XIX y XX está apartada de los grandes ejes de comunicación por el ferrocarril y recientemente por la autopista. Hay que pensar que la ciudad para los de Valdegovía no es Burgos, ni mucho menos Vitoria, ni tan siquiera Miranda, que es un centro pequeño, sino que es Orduña, el camino para Bilbao, ¿eh? Bueno, Orduña. y esto se acentuará muchísimo a finales del siglo XVIII cuando se construye el camino carreteil entre Bilbao y Ameyugo, ¿eh? Si uno, Financiado por la Diputación de Guipúzcoa, ¿eh? si de uno, Vizcaya, perdón. si uno ve, Alberto, la villa de Orduña, si uno ve Valdegovía, Valdegovía está levantando vuelo, ¿no? Pero se da cuenta que en la época reciente ha llegado un momento en la historia que se han quedado al margen de las grandes Sí, pero comunicaciones. no te olvides, por ejemplo, que el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, duerme en espejo. Sí, pero claro, con que duerma No, duerme en Adams espejo. un día en espejo no le solucionas nada a los Duerme en habitantes de espejo, ¿no? dice, por ejemplo, que se nota desde Pancorbo cómo mejoran las comunicaciones, las condiciones de las ventas. Él va a Vizcaya a estudiar el fuero nuevo de Vizcaya por indicación de Mazarredo y de Gardoqui. No sé si es de Mazarredo o de Gardoqui, que es cónsul en Filadelfia. Y nota la diferencia al norte y al sur del Ebro en cuanto a la organización. Pero indudablemente el arcaísmo de Valdegovía, su carlismo profundo, a pesar del cual haya excelentes liberales como el general Loma o como los Serrán, que son de Salinas, sí, es evidente que se acentúa el arcaísmo en el siglo XIX. Ujú. Por lo tanto, esas familias que las citaba antes, Alberto, nos decías, Javier, que son fundamentales para que nos encontremos hoy en día con las obras de arte que podemos ver en Valdegovía. Siempre detrás de una obra existe una familia que pone Sí, la pena. Seguro, 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 siempre es así. Ahora, al hilo que estáis comentando, ¿verdad? Es curioso como cuando miras quiénes han trabajado en Valdegovía, dices, bueno, a ver qué artistas vinieron, ¿verdad? Ese tema de las comunicaciones, que estaba diciendo Alberto, es curioso porque luego miras quiénes son los artistas que han dejado huella, tanto en el aspecto de arquitectura, como de escultura, como de pintura, en Valdegovía, y empiezas a ver que la zona de Valdegovía es como el Carrefour típico, ¿no? Un Carrefour típico, y dices, Orduña, efectivamente, su vinculación a Orduña, siempre presente, hace que vengan muchos escultores y arquitectos de Orduña. Camino hacia Vizcaya, Puerto, y cercanía con el mundo cantábrico, con Cantabria. Muchos escultores y arquitectos cántabros. La relación comercial de la lana con Burgos, muchos plateros, muchos pintores burgaleses. O sea que es el mundo histórico, el ambiente social y económico el que hace que, oye, vayan llegando allí todos estos artistas de las zonas realmente buenas. Y menos de Álava. Qué curioso, de Vitoria. Un poco menos, siempre están presentes, ¿eh? Pero en menos proporción. Parece como si la vinculación de Valdegovía fuera siempre norte-sur y nada con la... hombre, es que evidentemente Vitoria es un rival de Valdegovía, Un ¿eh? rival económico, 100%. Económico, Siempre. porque cuando en la segunda mitad del siglo XVIII el consulado de Bilbao se asusta por la construcción con financiación real del puerto del Escudo, es decir, que Santander se convierta en el principal puerto del Cantábrico, empiezan a estudiar un camino de carretas y estudian tres itinerarios. El de Balmaseda por el Valle de Mena, excluyen muy pronto a Ceniega por Losa, ¿eh? ¿Por qué? Porque indudablemente perjudica a Orduña, claramente, ¿eh? Ya ha habido un intento en el siglo XVI, y estudian, aparte del camino de Orduña, el camino por altura de Vitoria. Vitoria les da miedo, ¿eh? Sí, por eso el ferrocarril no pasa por Vitoria. Y Pasa por el camino de Orduña tampoco. El que hoy estemos hablando de la famosa Ibasca, todo esto, ¿verdad? Es porque en su momento, las dudas de los vizcaínos respecto a Vitoria, dice que el trayecto no, directo. Vitoria no importa, directo.
Eso es Y ahí tenemos claro, el ferrocarril que hay que ir a Miranda para ir a Vitoria. En todo caso, evidentemente, Vitoria ha distribuido en toda la Edad Media la lana castellana, no solamente en Bilbao, sino en todos los puertos de la cornisa cantábrica. ¿No? Pero luego, acuérdate cuando hablamos del tema de las ferrerías y todo esto, Vitoria desplazada siempre, siempre desplazada, es la línea recta. Se hace por Orduña, Calla, Orduña, para no pasar por Vitoria, efectivamente. Ya ves lo que han cambiado las comunicaciones y cómo lo que era una vía preferente de la península pues pasó por diferentes avatares a lo largo de la historia. Nos hablaba Alberto antes de las idas y venidas, de los momentos de esplendor y de las vueltas, también de momentos más grises, siglos XVIII, XIX, decía, No, 19. XIX principalmente, también en el arte. Sí, también, sí. Esto no, el arte no va solo. Cuando a veces que hablamos algo de estos temas, o los vinculamos realmente con el momento económico en el que vive una zona, o no hay nada que hacer, no tiene sentido. Especialmente el siglo XVII, yo creo que es un poco duro para las tierras de Valdegovía del mundo del arte. Se hace poca labor, se hace poca obra nueva. Sí, puede decir, es que claro, ya lo hicieron en el 16, efectivamente en el 16 hicieron casi todo, se construyeron nuevos templos, pero claro, los templos se construían, pero faltaba todo el exorno, faltaba una torre, una sacristía, faltaba el retablo, y no hay dinero todavía, a principios del 17 para hacerlo. Hay que esperar a finales del 17 y a la recuperación de nuevo de la economía local en el 18 para que volvamos a encontrarnos con grandes torres, con buenas sacristías, y cuando los mejores retablos pues vuelven otra vez. Oye, ¿el retablo de Tuesta de cuándo es? Este es el 16. 16. Sí, es el 16, sí. ¿Y de qué tipo es? Pues es un retablo romanista, es decir, que sigue los modelos del manierismo romano de Miguel Ángel. Eso significa romanismo. Entonces es un retablo seguidor de los modelos y los tipos de Miguel Ángel. Es de finales del 16. Y lo hace un taller local de Valpuesta llamados Los Angulo. Pero vamos, yo creo que el momento de más esplendor en cuanto a construcción de escultura, decíamos, era el final del 17, cuando grandes retablos con salomónicas, pues pueblan infinidad de lugares, pues por decir uno, Espejo, pues por ejemplo, que es un momento que vuelven a recuperarse las arcas, ya tienen dinero, se les han acabado todos los dineros en el 16, han construido sus iglesias, sus templos, y hay que esperar ese final del 17 o comienzos del 18 para que vuelva a haber dinero. Y vemos un 18, yo creo, Alberto, un 18 espectacular, un 18 rico, en imágenes, en retablos, en cuadros, en masonería, en todo. El 18 rico, hasta el punto de que hay tanto dinero que Villanueva de Legovía, Villanueva, la localidad, ¿verdad? Villanueva, se permite el lujo, a finales del 18, decir, bueno, vamos a tirar nuestra iglesia, vamos a construir una nueva, neoclásica, por Martínez Arazíbar, el mismo que hace la Diputación de Vitoria, el Palacio de la Diputación. Y va hasta allí, y hace la iglesia. Pero como ya tienen un criterio un poco más abierto, más nuevo, en vez de tirar toda la basura y tirar todo lo que te quede, mantienen su pequeña iglesita románica y la dejan dentro, en la sacristía. Es curioso cómo queda el ábside, es curioso la forma de ver las cosas ya a finales del 18. En el 16 se las cargaban, lógico, en el 18 Oye, la hay mantienen. una cosa que me extraña. Si mal no recuerdo, en el Museo de Bellas Artes de Álava todavía está el retablo de Ribera En de el Ribera de Valderejo. Valderejo, efectivamente. ¿Cómo en un pueblo que está esquinado, por no decir otra cosa más vulgar, se hace ese retablo pictórico? Bueno, Valdegovía, por esa vinculación que decías antes desde el punto de vista histórico con el mundo castellano, realmente con el mundo burgalés, tiene una densidad de pintura en retablos, incluso en lienzos de pared, que no está tan proporcionada en otros sitios. Es una densidad grande. Entonces, varios pueblos, Villanueva Valdegovía, Salinas de Añana, Ribera Valderejo, en vez de hacer retablos de escultura, por esa tradición burgalesa los hicieron de pintura. Y por eso se conservan tan buenos ejemplares. El problema está en que, claro, Ribera Valderejo es un despoblado magnífico, pero despoblado al fin y al cabo, y hubo que traerse el retablo. Cuando se quita el retablo, vemos que también sus paredes, las paredes también tenían pintura. Frescos. Frescos, están allí, están magníficos. Ahora se pueden ver con esa especie de jaula, ¿verdad? Que hay. Pero esa es la tradición pictórica del mundo burgalés que ha incidido en esta zona alavesa de Valdegovía,
que desde el punto de vista también de los límites administrativos religiosos, también perteneció al arzobispado burgalés. Claro, ya ¿Eh? a toda la respuesta. Efectivamente. Por eso es un mundo un poco diferente hasta nuestros días, que ha cambiado, y ya como decías, cuando se vincula directamente a Álava. Pero desde el punto de vista de la Iglesia, era arcedianato y era arzobispado burgalés. Javier, ahora invertimos en puertos, aeropuertos y carreteras, y antes se invertía en iglesias. ¿O cómo es esto? Claro, ahora es impensable, ¿no? Vanitas vanitatis. Era indispensable, efectivamente. Una localidad, un pueblo, una aldea, una villa, necesitaba como signo de identidad su parroquia. Y hoy, cuando uno va a un pueblo, a cualquiera, va de lejos, si hay algo que llama la atención, y por lo que enseguida lo conocemos, es por el perfil que marca su iglesia, el perfil que marca su torre. Vas a la Braza y dices, hombre, allí está la torre de la Braza. Y en algunos casos, las torres también particulares, por ejemplo la de los varones, torres defensivas que también marcan el perfil. Pero como son menos los que han quedado, lo que ha quedado siempre es la iglesia, el templo, el buque del pueblo. Y todos los dineros de los diezmos, todos los dineros de los pueblos, todos los dineros que la gente cedía iban al templo. Y por eso son los edificios más señeros, los más importantes. Eso te iba a plantear respecto a la financiación. Ahora las carreteras, los aeropuertos, los puertos se construyen con dinero público. Por aquel entonces, ¿cómo era el reparto entre grandes señores y pecheros del pueblo? Bueno, normalmente el pago de la iglesia corría a cargo principalmente de los dineros que la iglesia recaudaba con el diezmo y con otras rentas, pero principalmente el diezmo. Entonces la iglesia Ya lo sangraban. sí, era una cantidad. Entonces, Menos que ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? El 10 no iba a decir aparte, ahora calcula, estaremos por el 40% de la renta. pero en realidad Sí, pero ahora se hacen muchas cosas. Entonces, También, diezmo- lo que pasa es que en vez del Estado, en parte de ellos, los hacía la Iglesia, hay que tener en cuenta que se vivía una economía de subsistencia con débiles producciones. financiación, Javi. sí, era por supuesto el diezmo, pero como eso no llegaba casi nunca entonces había que extender los pagos eternamente. Entonces unos pobres canteros yo creo que se morían de hambre, porque muchas veces cobraban cantidades a lo largo del tiempo, poco a poco, y iban dejando que cobraran sus herederos. Junto a esta financiación, que yo creo era fundamental, también había siempre las grandes ayudas de las familias importantes, que por tener una capilla, por ser patronos de la capilla mayor, pues iban financiando, dando dinero para que estos templos se fueran construyendo. Y esa era una forma fundamental de financiación, no había otra. Por eso te digo que por eso las iglesias tardaron en construirse muchísimos años y en pagarse otros tantos años más. No es nunca de extrañar que el nieto de aquel que empezó la obra cobre y siga cobrando hasta la eternidad. Menos hipotecas. Bueno, pero yo lo que quiero apostillarle a Javier Vélez es que la mala conciencia también funciona. Es decir, los que hace Álava vive en una economía de subsistencia prácticamente hasta 1960, no nos engañemos. Esto significa, cuando dices economía de subsistencia, produzco consumo, pero autoconsumo. Autoconsumo, sí. Salvo muy pequeñas y especiales, hasta la industrialización. Hasta el 70, dices. ¿Te atreves a Hasta decir? 1960 aproximadamente. 60. Ajá. Entonces, Álava tiene Eso levantan pollas algunos, ¿no? Pero es verdad. Ajá. Los que hayan conocido Álava en 1950 verán que la economía era de subsistencia. Pero Álava tenía una ventaja común con toda la cornisa cantábrica y muy diferente digamos, del Duero para abajo. Es que la población de origen hidalgo era muy importante. La hidalguía, ¿qué significaba? Aparte de pagar menos impuestos, que se pagaban muy pocos, porque el gasto público era muy pequeño. Pues significaba el acceso privilegiado a la función pública religiosa, civil y militar. O sea, los hidalgos, que eran en algunas zonas de Álava el 100% y en otras pues un porcentaje muy importante, podían llegar a ser dignidades de la iglesia, prelados, secretarios reales, buenos oficiales, etcétera. Esta gente igualmente robaba lo habitual, en el antiguo régimen, es decir, todo lo que podía.
se metía en negocios de tráfico de negros, de explotación de indios en el ultramar, etcétera. Pero sus descendientes, y eso se ve muchísimo a finales del siglo XIX y principios del XX en Vitoria, donde grandes construcciones de las Zurueta, los Ruidegán, etcétera, han hecho el dinero y lo han dejado en Vitoria a beneficio de la iglesia de la provincia con el dinero de los negros y de los chinos, pues lo mismo ocurría en siglos anteriores. Es decir, los nietos y bisnietos, posiblemente más cultos del hidalgo semianalfabeto que se va a Cádiz o que se va a América, tiene mala conciencia e intenta comprar la ubicación en el paraíso de ellos y de sus padres entregando unas mandas a la iglesia. No nos engañemos. Colocando su monumento funerario, colocando su escudo, dando mezclando el tributo de la iglesia con la vanidad de colocar un gran escudo en la reja de la capilla, etcétera. ¿Y esto era diferente para los Zulueta de Vitoria que para los Gárate de no sé dónde? Los Gárates nunca llegaron a ese estatus. Pero era diferente en Vizcaya y Guipúzcoa. Mentalmente no, en Guipúzcoa y Vizcaya hay cantidad de negreros. Hay negreros en la zona de las Merindades de Castilla la Vieja, muchísimos en Cantabria, en el norte de Navarra. Desde luego que hay ejemplos que tenemos que conocer brevemente porque os quiero hacer una reflexión sobre la actualidad también, Javier, pero hemos hablado poco sobre los ejemplos, por lo tanto, aunque solo sea citarlos, aunque solo sea mostrar a los oyentes a dónde tienen que acudir, dónde tienen que pedir llaves para ver algunos ejemplos de arte. Digo lo de pedir llaves porque las iglesias habitualmente no están abiertas en Álava, al ser pueblos pequeños, lo único en días festivos. Hemos hablado de Tuesta, de Bachicabo, de Angosto, también hemos hablado de Rivera. Otros ejemplos que merezca la pena visitar. Bueno, yo, pues, por hacer un poco de indicación de algunos sitios, ¿verdad? Me daría pena dejar siempre de lado a otros. Yo voy a decir algo que me gustó a mí cuando hicimos hace unos años una especie de inventario por toda la zona de Valdegovía. Estuvimos casi un mes y pico, 4 compañeros del departamento y yo, pues, todos los días, inventariando todo el patrimonio histórico-artístico. Acabamos para ir a comer. Yo recuerdo un sitio, además de Bachicabo, que es mi debilidad, como ya has podido ver, que me llamó la atención. Por supuesto, Salinas, Dañana, por supuesto, Tuesta, Espejo, Villanueva de Govía, Villanañe con la Torre de los Barona, Angosto. Pero yo me gustó mucho una ermita preciosa, la ermita de Santa Marina, en Osma, porque está preciosa, con un interior decorado, con pinturas rococós, con una delicadeza que es una maravilla. Uno se queda sorprendido ante ella. Y yo llamaría la atención sobre ese lugar, porque no es conocido. ¿Dónde está? ¿Entre Caranca y Osma? Está No. no, está un poquito más adelante, pero bueno. Saliendo hacia Aurora, no. No recuerdo bien las carreteras ya, no recuerdo. Pero está en la propia localidad, en Osma, quiero decir que está muy cerquita, o sea, a 5 minutos de Osma. Y es una ermita que es pequeñita, pero es unas pinturas de devoción, con unas inscripciones, con una decoración rococó del mundo de la corte que llega allí. Y yo, pues, por poner un sitio, ¿verdad?, a diferenciar, porque siempre vamos a los mismos sitios, aunque ya veo que Bachicabo no era muy conocido. Pero Osma sería otros lugares sorprendentes, para que uno fuera, bueno, vamos a ver una cosa curiosa, pues se iba uno a Osma y veía esa pequeña ermita con esas pinturas, que son muy agradables. Si a la gente le cuesta, nos cuesta, porque los primeros pecadores estamos aquí. Conocer la Catedral de Santa María, que no ha sido conocida hasta hace 2 días, con lo que se está haciendo, ¿cómo van a conocer? Además ahora han abierto en Valdegovía un centro de información turística, no lo había, creo que lleva poco tiempo, La Torre de los Barona. Está en Villanueva. Se quiere trasladar, ¿no? El centro pues igual sí, eso se quiere trasladar a la Torre Torre de los Barona. oficina de información y turismo, entonces ahí yo cuando hablaba con las personas que lo están llevando les comentaba este tema, por ejemplo, de Osma y decían la preciosidad que hay dentro, ¿verdad? Que les ha gustado. En la actualidad, todo este patrimonio artístico, Alberto, ¿se protege como debe? ¿Se divulga como se debe o no? ¿Sigue de alguna manera olvidado? Hombre, yo creo que hemos dado en toda España y también en Álava, por supuesto, y más en Álava probablemente, un salto de gigante. El conocimiento de las comarcas, del arte, de la historia, es impresionante. Yo he estado en unas jornadas cuyo director fue Javier Vélez en la Torre de los Barona en Millorañe. Había en una zona muy poco poblada alrededor de 60
oyentes en cada charla. La Diputación Foral de Álava se ha preocupado, lo está haciendo en Valdegovía, lo está haciendo en Salvatierra, lo está haciendo en la montaña abadesa, antes lo hizo en Tejana para Ayala, en La Guardia, por segunda vez, etcétera. Hay una dedicación al patrimonio muy importante. Lo que ocurre es que los pueblos están cada día más muertos. Son pueblos con poblaciones envejecidas que se habitan en fines de semana, pero con muy poca vida. O sea, la industrialización de los años 60 en Vitoria, antes la de Bilbao, ha debilitado a muchas zonas de Álava y es muy difícil que vuelvan a recuperar su dinamismo, salvo en fines de semana. Todo eso de los chalés y todo eso lo ves para el sábado y el domingo, ¿no? Bueno, según, aquí hay un problema de vivienda en Vitoria que hace que en el grupo haya chalés, en Alegría hay chalés, en la Plaza de Razón haya chalés, lo cual no significa que haya una integración. En algunos casos se intenta, por ejemplo, en Alegría. Pero en zonas más alejadas, por ejemplo, Valdegovía, pues es un fenómeno de fin de semana o de verano, ¿no? Sin embargo, antes de El problema de Valdegovía es muy gordo, hay un envejecimiento de la población tremendo. Ha habido problemas hace 20 o 30 años de aislamiento, incluso de violencias entre miembros mayores de la familia, terribles, ¿eh? O sea, la recuperación de las zonas rurales alejadas de la capital es un problema que debería suscitarse entre la opinión pública. decías que se están haciendo cosas, que en Álava se están haciendo cosas. Sin embargo, antes Javier Vélez Chaurri, no es por criticar al diputado en cuestión, no vamos a decir el nombre, lo desconozco también, pero le tenía que decir al diputado en cuestión, en visita a Valdegovía, oye, esto de Bachicabo, que es un desconocido, tenéis que No, trabajarlo. no tiene razón, Ismael. Vitoria, Álava tiene 400 pueblos, ¿eh? Burgos tiene alrededor de 800, 900. No, yo quiero Si se señalar compara aquí Álava que con efectivamente Burgos, la región es tremendamente diferente. cuando hicimos la inauguración de estas charlas allí en Valdegovía, han sido 4 semanas inolvidables porque yo siempre he creído que estas son las cosas, ¿verdad? Pues asiste poca gente y sin embargo me sorprendió cómo en Valdegovía la respuesta ha sido, bueno, por encima de todas las previsiones y todas las charlas que he dado en otros sitios, ¿eh? Y hicimos mención a esta cuestión y el diputado asumió el reto. No sé si será, pero lo asumió. No, no lo digo por el diputado en cuestión. Da igual de qué partido sea, como se llame, No, da igual. alto, pequeño, gordo, flaco. Si No, que sí, que no, así, por lo menos efectivamente, se asistió a las jornadas. hay un empuje, porque claro, el y- diputado en cuestión puede ir a la reunión del Ejecutivo y decirles, tenemos esto y esto. Y el de carreteras dice esto y esto. Y el otro, y el de la moto, y te quiero decir con todo ello, Alberto, sí, el planteamiento de la persona que dice hay que defender este patrimonio, ¿crees que es una cuestión ya que no hay que defender la capa y espada en esas reuniones entre políticos? Si los políticos son conscientes de todo esto. Pero yo no voy a defender a un partido que no es el mío. Yo soy militante del Partido Socialista. Pero tengo que decir que todos los diputados de cultura de la época democrática, sean del partido que sean, han prestado una atención a la cultura, en mi opinión, importante. Lo que ocurre es que lo patrimonial no es el único elemento de gasto público. O sea, yo soy padre de familia, tengo 3 hijas entre 25 y 30 años y digo, el que mis hijas puedan tener una vivienda a precio razonable es mucho más importante que la conservación que puede demorarse, tal vez, igual no, de las pinturas tipo Rubens de la iglesia de Bachicao, que yo sé que son magníficas. ¿Se dedica suficiente dinero? Yo sé que el servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava es un servicio espectacular y importante. Yo lo comparo y Con tengo todos unos- los gobiernos, sí, pero lo comparo con los que hay en Burgos, por ejemplo. No hay comparación. Aquí se dispone en Álava de más medios, de más dinero que en muchísimas de las demás provincias de todo el país. Podemos tener un error todos, y todos, insisto, con la idea de todos los políticos, de todos los... La verdad que hay demasiado patrimonio. Alberto, demasiado, puede hay ser. muchísimo, no hay demasiado, Pero hay mucho. hay menos patrimonio que en Burgos, eso es evidente, mucho menos. En algunos casos, Alberto. Comparemos Valpuesta, por ejemplo. Si Valpuesta está en Álava, el tema estaba resuelto. Solucionado hace tiempo, sí. Alberto, en algunos casos se protege el patrimonio, se arregla totalmente, pero
no se hace con una función clara. ¿Cómo ves eso? Lo que ha pasado con el obispado, lo que era el obispado en Vitoria, Montehermoso. Yo no sé si ha pasado lo mismo con la Torre de los Barona. Se invierte en esa torre, en ese edificio, igual el ejemplo no es lo mejor, ya me lo dirás tú mismo, y no se sabe luego exactamente para qué se va a hacer. Claro, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Es que yo lo que creo, y por ejemplo el tema del auditorio en mi opinión está claro, primero hay que planificar y luego ejecutar. Pues ese sí que es un error que no podemos apuntar a todos los responsables políticos de los diferentes El partidos. tema de los responsables políticos es que juegan a 4 años, es decir, juegan a 4 años, a corto plazo. Pero indudablemente una inversión genera un gasto anual muy importante. Y hay que planificar, ¿eh? Es muy bonito inaugurar tal cosa, pero hay que gestionar y gastar a largo plazo. Eso es el problema, ¿eh? Ujú. ¿Qué harías en la Torre de los Barona? No lo sé, no lo he pensado. Tiene una función, ¿Eh? está destinado a ser un museo un Sí. poco etnográfico. Hay ya un par de salas con arcas medievales, hay otras destinadas a mirar un poco el ambiente geográfico y está. Yo lo que vi está incipiente. Va a ser oficina de turismo, por eso os decía Sí, lo que vi pero adecuado ese planteamiento o parador, Mira, también se habló como parador, incluso bueno, vender a una empresa. yo creo que sería difícil compatibilizar museo y parador. Yo sé que ahí está metido Armando Llenos, que es un buen museógrafo, ¿eh? Sé que no van a hacer la tontería que han hecho en otras ocasiones de separar la parte burgalesa del Valle del Honecillo de la Alavesa, es decir, que Valpuesta y Zanzadornil va a estar presente, pero el tema del gobierno no nos engañamos. Es muy difícil de resolver dada la composición de la población, ¿eh? Tenemos 30 segundos, Alberto. ¿Y Valpuesta, que administrativamente no corresponde a Álava, qué va a pasar con Valpuesta? Bueno, pues espero que la gente en la comunidad autónoma vasca y en Castilla y León sea sensata, que olviden sus rencillas políticas y que sepa que hay muchos elementos en común. Hasta 1862, todo Valdegovía, como Arceniega, como la Trasmiera, como Losa, como todas las merindades de Castilla la Vieja, fue arcedianato de Valpuesta, heredero de el obispado fundado en el año 804. Hay que colaborar. Por lo tanto, aunque no sea administrativamente comunidad autónoma vasca, crees que desde Euskadi hay que colaborar. Por supuesto, porque a mí no me dividen el cuerpo y el alma con líneas paralelas diciendo tú eres de una nación y no eres de una Además, si nación. cualquiera que ande con el coche, con el Cualquiera, andando, exacto. o que vaya con la bicicleta, será que no existen diferencias. Es Los un mismo, pájaros es no un mundo. entienden de límites administrativos. Los artistas y los sabios, afortunadamente, tampoco. Alberto Gárate espera que los políticos tampoco. Alberto Gárate y el profesor de la Universidad Javier Vélez Echaurri. A los dos, muchas gracias. Es decir, Eta zuei, entzulei badakizue. Datorren asteburuan hemen egongo gara berriz nun eta Radio Vitorian eusko ikaskuntzaren mai inguru berri batian. Aio!